Bienvenidos a la exploración profunda del nacimiento del capitalismo, un análisis que profundiza en la transformación social, política y económica de la era moderna temprana. Nuestro viaje nos transporta de regreso a la cuna histórica del capitalismo, desentrañando el tapiz que abarca cambios profundos en la organización de la sociedad humana y sus fundamentos económicos. El origen del capitalismo está envuelto en complejidad y controversia, profundamente conectado con los dolores de nacimiento de la modernidad. Las semillas del capitalismo se plantaron mucho antes de que se acuñara el término mismo. El desmoronado edificio del feudalismo, la creciente prominencia de los centros urbanos, y la búsqueda de un método de comercio más seguro y eficaz sentaron las bases para el surgimiento de un nuevo sistema económico. Contrariamente a la creencia común, el catalizador del capitalismo temprano no fue solo la codicia o el beneficio. En muchos casos, fue la búsqueda de conocimiento, el descubrimiento científico y el deseo de romper con las cadenas de la sabiduría convencional lo que llevó a los individuos a arriesgar sus fortunas en empresas novedosas. El surgimiento del capitalismo se vio acelerado aún más por la expansión de las redes comerciales internacionales. Al aventurarse en océanos desconocidos, los comerciantes trajeron no solo bienes exóticos sino también conocimientos e ideas que impactaron significativamente la economía y la sociedad de Europa. Al mismo tiempo, el resurgimiento de los textos antiguos, el surgimiento de la imprenta y las florecientes economías de ciudades-estado como Florencia y Venecia catalizaron un resurgimiento del aprendizaje, expulsando a Europa de la Edad Media y preparando el escenario para el amanecer de una nueva era. A raíz de la turbulencia socioeconómica de Europa, las primeras sociedades capitalistas basadas en el comercio y la agricultura comercial comenzaron a echar raíces durante el siglo XVI. Estas comunidades fueron impulsadas por una clase media en expansión, una tasa de alfabetización cada vez mayor y una sociedad preparada para el cambio. Conceptualmente, el capitalismo evolucionó a partir de la noción de transformar el capital en una empresa rentable. Este principio condujo al desarrollo de sociedades anónimas y al nacimiento del mercado de valores, ideas revolucionarias que permitieron que las empresas de gran escala fueran financiadas por múltiples inversores. La consolidación del capitalismo en un sistema económico formal tuvo lugar durante las revoluciones económica e industrial de los siglos XVIII y XIX. Sumergidas en una ola de innovación tecnológica y transformación social, las recién formadas economías capitalistas de Inglaterra, Estados Unidos y Europa Occidental comenzaron a adoptar su forma familiar. El crecimiento del capitalismo estuvo vinculado simbióticamente a las profundas transformaciones sociales provocadas por la revolución industrial. El capitalismo, a través de su organización capitalista de la producción, abrazó los saltos y límites tecnológicos que se produjeron en la mecanización de las industrias y el consiguiente paso de una sociedad agraria a una industrial. La revolución industrial, una marea de cambios potente e implacable, sentó las bases del capitalismo de libre mercado. Este sistema, embellecido por los principios de la libertad individual, la propiedad privada y el libre comercio, se cruzaba perfectamente con el espíritu de la época. A pesar de su potencial para la creación de riqueza, el capitalismo industrial también provocó períodos de profundas dificultades económicas. Los trabajadores trabajaban muchas horas en condiciones duras, a menudo por salarios exiguos. Las ciudades se convirtieron en focos de contaminación y enfermedades, creando un marcado contraste entre los ricos que dominan los negocios y los pobres que trabajan en condiciones insalubres. El poder transformador del capitalismo se extendió más allá de las reformas económicas. El sistema capitalista generó ideas novedosas sobre organización social y gobernanza. En el crisol de estas ideas, los movimientos de liberación de los siglos XVIII y XIX comenzaron a exigir derechos y representación. A medida que el capitalismo maduró, creó el espacio para que ideas revolucionarias como el socialismo y el comunismo surgieran como alternativas. Mientras que las sociedades capitalistas favorecían la propiedad privada y la libre empresa, las sociedades socialistas y comunistas se oponían a la desigualdad social mediante la propiedad colectiva y enfoques de economía sin mercado. En el siglo XX, el capitalismo había establecido firmes anclas políticas, respaldadas por ideologías como la democracia. A pesar de sus éxitos y fracasos, el capitalismo demostró una capacidad de renovación constante y una resiliencia que le permitió resistir los desafíos del proteccionismo, la guerra, la revolución y las depresiones económicas. La segunda mitad del siglo XX y los albores del XXI vieron el surgimiento del capitalismo global. Gracias a los avances en las comunicaciones y el transporte, el alcance del capitalismo se extendió más allá de las fronteras nacionales, dando como resultado un mundo interconectado por mercados globales y objetivos económicos comunes. Si bien el reinado del capitalismo moderno ha demostrado ser muy innovador y eficiente en muchos aspectos, también ha estado plagado de cuestiones como la desigualdad, la degradación ambiental y las crisis financieras.
Estos han allanado el camino para conceptos como el capitalismo sostenible, cuyo objetivo es integrar la prosperidad económica con la responsabilidad social y ambiental. Mientras nos encontramos en el umbral de la era poscapitalista, vemos un panorama marcado por cambios económicos, sociales y tecnológicos. Los conceptos y sistemas que aprovechan el ingenio de las personas y permiten que las empresas prosperen sin duda darán forma al futuro, pero, ¿de qué forma sigue siendo una pregunta intrigante? La búsqueda de los orígenes del capitalismo es también la búsqueda de comprender la naturaleza del esfuerzo humano. Así como el capitalismo ha evolucionado, la comprensión que la humanidad tiene de él y, lo que es más importante, su potencial para impactar positivamente a nuestro mundo, ha experimentado cambios significativos. Debemos abordar el estudio de los orígenes del capitalismo con rigor y una mente abierta, enriqueciendo nuestra comprensión con una apreciación matizada del pasado, y aprovechándolo para crear un futuro más prometedor. Después de todo, la historia del capitalismo es también la historia de la humanidad, una historia de prueba y triunfo, y un esfuerzo continuo por construir un mundo que equilibre la prosperidad económica con la justicia social y el florecimiento humano. Para concluir, a medida que el capitalismo continúa reformándose y adaptándose a los desafíos de un mundo en constante cambio, sus ricos orígenes históricos siguen arraigados en los cambios sociales y los paradigmas económicos de épocas pasadas. La exploración de su evolución nos recuerda el viaje histórico que ha emprendido la raza humana y, con suerte, inspirará soluciones que forjen un futuro próspero y equitativo. Incluso cuando cuestionamos el capitalismo y sus sectores y estructuras en constante desarrollo, apreciamos su poder transformador en innumerables sociedades en todo el mundo. Surgiendo de las brasas de los siglos, el capitalismo perdura como testimonio de la adaptabilidad, la resiliencia y la innovación humanas. La historia del ascenso del capitalismo no culmina simplemente en el ascenso del valor económico. También es la narrativa de la libertad humana, el potencial individual y el avance social entrelazados en un tejido dinámico que sigue adaptándose, evolucionando y escribiendo nuevos capítulos en su historia. Al mirar hacia el futuro, es importante recordar que el capitalismo, en esencia, no es solo un sistema económico. Es un reflejo de las aspiraciones de nuestra sociedad, una herramienta para crear, innovar y progresar a escala global, y un marco construido sobre la creencia en la capacidad de los individuos y sus ideas para impulsar la prosperidad económica y el cambio social. A medida que profundizamos en los orígenes del capitalismo, nos damos cuenta de que percibido desde un ángulo diferente, es, esencialmente, un barómetro de nuestro progreso social y moral. Nos empuja a contemplar el equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar humano, la escala del logro comercial versus la sostenibilidad ambiental, y la ética del éxito individual frente a la prosperidad colectiva. El capitalismo, tal como lo entendemos hoy, ha recorrido un largo camino desde sus raíces nacientes. Su continua evolución seguramente influirá en la forma y el carácter de las sociedades futuras, mientras nos esforzamos por perfeccionar continuamente los sistemas económicos en la búsqueda de un mundo más equitativo y sostenible. En última instancia, la moderación de una ferocidad miope de perro come perro, y la sustitución de un paradigma económico global más amplio, uno que sea más considerado de la congruencia social y ambiental, se mantiene en el predominio de marcos evolutivos que trascienden los más métricas convencionales de éxito. A pesar de otros sistemas de funcionalidad económica potencialmente competitivos, el capitalismo sigue siendo un ejemplo de empresa humana y creatividad consagrada dentro de las forjas de la competencia y la cooperación. La exploración de sus sombras, desde sus rincones más oscuros hasta los picos más brillantes, sigue siendo tanto un viaje de reflexión histórica como de inspiración de futuro. Mientras la comunidad global se encuentra en el precipicio del siglo XXI repleta de infinitas posibilidades y enormes desafíos, las recalibraciones dentro de la estructura capitalista que emanan del diálogo, el debate y una retrospectiva reveladora de su herencia, están preparadas para orientar su rumbo hacia una visión prometedora y un futuro sostenible. Hoy, incluso con los debates en curso sobre su sostenibilidad, el capitalismo continúa informando a un mundo que todavía está hambriento de los avances que ha engendrado. Lo que le depara el futuro a este sistema económico todavía se está elaborando, pero la exploración de su pasado sugiere que puede adaptarse y transformarse, contribuyendo al bienestar global. Al despedirnos de este viaje hacia los antecedentes del capitalismo, no podemos socavar la magnitud de la tenacidad y adaptabilidad humanas que subraya. Este estudio de las transformaciones en las sociedades, las economías y las formas de vida no es solo una historia del capitalismo, sino un testimonio del persistente deseo de mejora que define a la humanidad. La narrativa de los orígenes del capitalismo está intrínsecamente tejida con el tejido mismo del desarrollo humano. Personifica el deseo humano infinito de saltar los listones de la norma existente y alcanzar más.
Desde los bulliciosos bazares de las civilizaciones antiguas hasta los centros financieros globales de hoy, el surgimiento de este orden económico es la marcha inquebrantable de la humanidad hacia el progreso. Aún así, comprender las primeras etapas de este sistema económico puede proporcionarnos información sobre lo que nuestro futuro podría deparar. ¿Qué lecciones podemos aprender del pasado para ayudarnos a guiar nuestro camino a seguir? Esa es la cuestión central que pesa en nuestro viaje al contemplar la historia del capitalismo. En última instancia, el capitalismo no se trata solo de crecimiento económico y libertad individual. También se trata de encontrar el equilibrio entre progreso y estabilidad, cambio y tradición, consumismo y conservación. Es una historia que aún se está escribiendo, no solo en las salas de juntas sino también en las salas de estar, no solo en los mercados financieros sino en los corazones y las mentes de los individuos y las sociedades. Adoptar las complejidades y contradicciones del pasado del capitalismo puede ayudarnos a desentrañar las paradojas y los potenciales de su presente. Las innumerables perspectivas y experiencias que constituyen la historia del capitalismo nos recuerdan la intrincada interacción entre la búsqueda del progreso y el anhelo de permanencia que da forma a las sociedades humanas.